Pues yo creo que los famosos nomás están inventando chismes para hacerse publicidad. La tía, ¿pero tú crees que por ser famosos ya podemos enterarnos de todos los aspectos de su vida? Pues no lo sé, pero a veces solo son mentiras, porque esta sociedad ya se ha corrompido y no tiene valores. Ay, la tía, pues el musical de mentiras se basa en músicas de los 70s y los 80s, y entonces la sociedad ya estaba corrompidita en esas épocas, según tus conclusiones. Pues sí, pero a pesar de las mentiras, a mí me parece que el matrimonio es algo sagrado que se debe de dar entre dos personas heterosexuales. Ay, la tía, pero el matrimonio también es un acto civil y se ha ido ganando terreno para que las personas del mismo género puedan también contraerlo en diversos estados, y así la igualdad se va logrando. ¿Cuál igualdad? El feminismo, por ejemplo, es lo mismo que el machismo, y eso no es natural. Ay, la tía, no puedes decir que es lo mismo. El feminismo no mata a nadie y el machismo violento mata todos los días. Yo digo que esas cosas son del demonio. Ay, la tía. Abordamos la sexualidad con información veraz. Verás que te diviertes. Escucha a Monique Salcedo y a Víctor Castellanos en Sexualidad es. Un podcast sobre sexo, Información entretenimiento y diversión. con tus opiniones. Cuéntamelo todo. Noticias. Sex News. Espectáculos. El chismecito. Cultivándonos. En Sexualidad es. Pues muy buena noche, yo soy Monique Salcedo y pues bienvenidos al episodio número 26 de Sexualidad es. Hoy hablaremos de la filtración de la que fue víctima Ángela Aguilar, sobre el estreno de Mentiras, el musical, y las más recientes reformas para las personas LGBT en Jalisco. Para hablar de esto y más, me encuentro el día de hoy con Víctor Castellanos, pero además esta tarde-noche nos acompaña Yunuen Rangel. Muy bien, gracias. Hoy te vamos a exprimir para que nos hables de todo lo que tiene que ver con el feminismo desde tus altos estudios, que te mandamos a Genovia a estudiar. Nos costó la beca hacer del tu maestría en Uruapan. Me gustaría mucho. Allí esquina con Zona Rosa. Sí, ahí, en la Roma. Por ahí. Y pues bueno, síganos en nuestras redes. ¿Tú quieres que te sigan en tus redes, querida? Yo no, gracias. ¿No? Ah, bueno. Es que sus redes son de la chorcha. Y entonces yo por eso le pregunto, antes que nada. Pero a nosotras sí nos puedes seguir en Instagram en Sexo en Punto. En YouTube Sexualidad es _oficial. Dele like y compártanos para llegar a los 8,000 suscriptores, que estamos a punto. Ya nada, nos faltan como 7,800 y pico. Muy poquito, nada. 7,999, pero ya vamos. Ahí vamos. Seguro hablando de feminismos llegan. Seguro vamos a llegar. El poder de la También mujer. en el Spotify. De pronto lo subimos un poco más tarde, así es que la primicia siempre está en el tuyo. Pero también en Sexualidad es. Y en TikTok Sexualidad_es. Y en Twitter es_sexualidad. Aquí va a aparecer por alguno de estos lados para que usted adivine dónde va a ser hoy. Adivine dónde va a ser. Dele like si le gustó, en qué lado le apareció. Pues muchas gracias. Vamos a nuestra muy aclamada sección, como siempre, que se llama Cuéntamelo Todo. Para que en este caso Yunuen y Víctor nos cuenten todo sobre qué es el feminismo. Se le preguntó a la gente, por ejemplo, y hubo quien nos contestó: es un movimiento que busca la equidad e igualdad entre géneros, o más bien feminismos como movimientos que buscan el reconocimiento y el ejercicio de derechos de las mujeres. A ver, Yunuen, cuéntanos, ¿están bien, están mal o todo lo contrario? Bueno, en primer lugar, no diría que yo soy alguien como con el estándar para decir
quién está bien y Gracias. quién está mal, pero desde mi punto de Todos vista... están mal. Pero no estoy de acuerdo. Pero tienen tache. Pues puedo entrar a la siguiente invitada, dice. Sí, pero desde mi punto de vista sí, creo que son algunas de las bases que plantean los feminismos, algunos feminismos, y creo que eso, que se trata de eso, como de un conjunto de ideologías, acciones, pensamientos, tal, que intentan llevarnos a ciertas libertades, ¿no? A ciertas, pues sí, a ciertas igualdades que nos permitan también libertades, ¿no? Pues mira, hubo otra pregunta que les hicimos. Una es más interesante que la anterior. Porque hay varias. Dice, ¿el feminismo es lo mismo que machismo, pero al revés? Y nos contestaron que no. Y alguien también nos puso, no, si alguien te dice eso, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Qué opinas tú? Es lo mismo el Fui yo machismo. quien escribió eso. Arjona lo dice. O sea, en sus altos estudios Si lo dice Arjona. dice, También si eres alguien que escucha Arjona, hay que correr. hay bonas buenas. Como dice ese ¿Cómo chiste cuál? que si te llega un correo invitándote a un concierto de Ricardo Arjona, no lo abras porque puede que te... Puede te que sea hayas ganado real. boletos. Puede que sea real y Que te que regalen. vayas a tener que ir. Ay, pero yo creo que sí me Tú sí gusta. irías. Pero en su canción que dice los hombres al machismo y las mujeres al feminismo. Sí, ¿qué tal? Y al ¿Qué final tal? la cosa termina en par. ¿Qué tal eso? O sea, es que son los grandes filósofos de la cultura. Contemporánea. Bueno, J Balvin fue declarado en 2020 el mejor músico del Es que año. claro, ¿no? un conejo tirándonos línea de por dónde es la cosa. Pues creo que eso, yo fui la última, la que respondió eso, de que si alguien te dice eso... ¿Alguien aquí está salgas haciendo trampa en el corriendo. examen? Qué feo que sean así. Ajá. Pues sí, no, creo que de ningún modo se puede equiparar. Creo que es como una trampa de estas formas que usa el lenguaje, los medios y todo este sistema que llamamos patriarcal para confundir, ¿no? Y para revolver una cosa con otra que no tiene nada que ver. Para revolver los huevos. Ay, Más qué o ricos menos, son los más o huevos revueltos. Bueno, yo los prefiero estrellados. Pero en tu cara. Aquí. Sí, ya sabía. Te voy a regañar, nuestra Es que productora se por la está jalando acá. No, El tú por alambre. estar haciendo tus chistes en bajito te van a regañar. Ay, yo los voy a hacer más fuerte y me voy a reír. Por favor. Para no ser- Tenías que reír para atrás. Exacto, de favor. Precaución. ¿Te consideras feminista? 3 personas dijeron que sí, de las 10,438 que Encuestadas. contestaron, solo 3 dijeron que sí. Bueno, no es cierto, no fueron 10,000, pero digamos que el porcentaje Sí me fue bajo. impactaste, sí me No. Solo 3. ¿Qué piensas de esto, Jun? Pues me sorprende un poco que hayan contestado tan pocas, pero creo que tiene que ver con procesos personales. A final de cuentas también nombrarnos feministas ha tenido toda una carga de criminalización, ¿no? De un montón de cargas negativas que, insisto, han sido como incorporadas, producidas, difundidas, etcétera, por todos los sistemas de que se vale pues el patriarcado, ¿no? Medios de comunicación, chistes, pláticas, etcétera. En estas revolturas, ¿no? Como poner al machismo, que es una práctica de desigualdad, de violencia, etcétera, de frente a un movimiento que lo que pretende es completamente lo contrario, que es, pues es un movimiento libertario. Y entonces revolver todo eso, yo creo que si contestaron tan pocas asumiéndose como feministas, tiene que ver con esas cargas sociales negativas, falta de información, pues sí, y todo lo que implica, ¿no? Que una salga públicamente a decirse o a asumirse feminista, ¿no? Ok. Y la cuarta pregunta que hicimos es ¿cómo pueden participar los hombres en el feminismo? La respuesta es respetando y apoyando las decisiones de las mujeres, dejando de ejercer violencia. Y otra, como aliados, los hombres no son feministas porque no los atraviesa la experiencia de ser mujer. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, sí, creo que yo no podría nombrarme, o sea, no puedo ser representante, ¿no? Hacer como una
apropiarme culturalmente de ciertas historias, vidas, etcétera, para nombrarme así. Creo que la cosa con los hombres pues tiene que ver con deconstruirse, ¿no? Con reconocer ciertos privilegios, con reconocer ciertas formas de violencia. Y creo que es igual de complicado que volverte feminista, ¿no? O sea, ser un hombre y tratar de identificar qué privilegios vivo, qué violencias ejerzo, de dónde me abuso, pues, como de otras personas, en otras circunstancias. Creo que es igual de complejo, ¿no? Y creo que toca eso. Si a nosotras nos cuesta, pues, como plantearnos los feminismos y plantear propuestas claras de cambios, o sea, nosotras nos tenemos que deconstruir, ¿no? Y quitarnos todo esto, machismos, racismos, clasismos, capacitismos, etcétera. Pues es el mismo caso, ¿no? Los hombres tendrán que estar haciendo su chamba en sus condiciones, en su vida, cuestionándose, reconociendo, desnaturalizando formas de violencia y pues manejándose así frente a la vida, ¿no? Yo digo. Ajá, y es que me parece que, no sé, o sea, yo, y lo digo pues con la responsabilidad o sin ella que yo conlleva, pero es que me parece que hay muchos hombres como que, o sea, como que alardean, ¿no? Yo ya estoy deconstruida, yo ya soy progre y, o sea, creo que, o sea, es una tarea como que es muy difícil decir como de, ay, ya lo logré, ¿no? O sea, como que, y también de pronto el que, o sea, como que o sea, como cuál es la tarea, pues, ¿no? Como la labor de los hombres ir a marchar, porque pues es como muy cuestionable. O sea, como, o sea, incluso esto que dices, ¿no? Que un hombre puede o no ser feminista. O sea, ¿tú qué opinas ante eso? Yo creo que no, por eso decía eso, ¿no? Que uno no puede hacer apropiación cultural, ¿no? Y si no lo vives desde ahí es complejo. Lo que toca es ocupar tus espacios en tus circunstancias, con tus privilegios y desde ahí desmontarlas, creo yo, ¿no? Yo no puedo hablar de feminismos negros si no soy esa persona, ¿no? Que lo vive, lo enfrenta y sé desde dónde lo vivo y lo hablo, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista, pues no es ese el lugar, ¿no? Y creo que tampoco su lugar es en las marchas y tampoco el lugar es tomándose estas atribuciones de aliades, ¿no? Porque volvemos a esta cosa de seres protectores de las morras, ¿no? Que necesitamos ser custodiadas, no sé qué. Pues no, o sea, al final estos son nuestros espacios y han sido espacios ganados con muchísimo esfuerzo, ¿no? O sea, creo que está claro cómo en la historia, y bueno, hay quien considera la cuarta ola y hay quien no la considera. Yo soy de las que sí, que creo que tiene muy poco tiempo, ¿no? Que salieron de forma masiva las mujeres a marchar, a manifestarse y a expresar lo que desde su historia era importante de poner al centro del debate público, ¿no? Entonces, esos son los espacios de las mujeres, esos y todos en los que pretenden, pues, hacer algún planteamiento desde su historia. Pues ahí los hombres no tendrían que hacer nada, tienen los espacios ganados históricamente, ¿no? Bueno, no ganados, regalados históricamente, entonces, pues no es ahí, es en lo personal, creería yo, asumiéndose aliades, pues es en lo personal donde tendría que estar ese cambio, ¿no? Y esa deconstrucción y acción. Muy bien, yo quisiera hacer un poco de homenaje al nombre de nuestro muy bonito programa. Ay, sí. De cómo se liga la parte del feminismo o ser feminista a la sexualidad. Yo creo que se liga en automático, ¿no? Esto que decíamos. O sea, bueno, insistir en que para mí existen los feminismos, ¿no? Como existen las mujeres con toda la diversidad, con todas las pues sí, historias de vida, necesidades en el momento histórico en el que estás, ¿no? Con lo que a ti te parece relevante y tal. Y decíamos que pues en inicio, como de manera básica, es un movimiento que pretende ser libertario, ¿no? Y en medio de eso, pues el primer y principal territorio es el cuerpo propio, ¿no? Y desde ahí, pues hemos enfrentado, pues,
muchas situaciones, por ejemplo, para hablar de primeras olas y tal, y bueno, creo que sigue estando la división sexual del trabajo, el rol de las mujeres en la familia, y hoy pues estamos en debates fuertes sobre el aborto, ¿no? Que también hace unos años era súper complicado, y hoy, bueno, pues estamos teniendo cambios, ¿no? Legislativos y tal, logros importantes en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entonces, creo que atraviesa todo totalmente, ¿no? Y bueno, hoy para mí también es un punto central decir que sí hemos hablado de las violencias que enfrentamos, de las desigualdades que enfrentamos, no es porque solamente es un valle de lágrimas, ¿no? Sino que lo que queremos es llegar a hablar de cómo esas violencias nos obstaculizan los placeres, ¿no? Y las libertades. Y entonces, en ese sentido, para mí está, pues eso, la corporalidad, la sexualidad, los placeres, el cuerpo, pues, como territorio puesto, ¿no? En la reflexión y en la acción. De pronto como, o sea, en medios o en redes se dice así como que casi que el feminismo es una cosa que surgió ayer, ¿no? O sea, Sí, qué feo. Tú, o sea, igual si nos puedes contar como un poco, o sea, como desde dónde viene este movimiento, o sea, no como examen, ¿no? Así como de en 1800 o en 1700 con la revolución. No, sino, o sea, como, o sea, estas olas y todo eso, o sea, como... Bueno, está complejo. La literatura dice que hay 4 olas, ¿no? Más o menos la primera en los 40 y que obedecía a esto, como a esta primer pelea de las mujeres por el entender como la división sexual del trabajo, ¿no? ¿Por qué se tenían que confinar a ciertos roles laborales a las mujeres y no permitirles como otras libertades? Por supuesto el sufragio, ¿no? El derecho al voto, tal. Pero tampoco es que hemos avanzado muchísimo, ¿no? En cada una. Y bueno, creo que las olas pues te permiten eso, a través de la literatura ir viendo cuáles eran como a lo mejor las demandas centrales, los movimientos como con mayor visibilidad que se fueron dando. Pero yo sigo creyendo que no es solo la academia y la literatura, ¿no? La historia de las mujeres tiene estas necesidades pues muy particulares y a final de cuentas la historia la han escrito hombres blancos heterosexuales tal, ¿no? Entonces creo que la historia también tiene que ver con invisibilizar, ¿no? Con todo lo que no hemos visto aún, ¿no? Las comunidades indígenas en México, aunque se hable tanto como de las desigualdades y tal, tienen también propuesta, por supuesto, ¿no? Sus propias propuestas basadas en sus necesidades y sus propias rebeldías, creo, y su propio eso, ¿no? Contacto con el cuerpo, con el afuera. Entonces, pues eso, la literatura dice que estamos viviendo hoy la 4ª ola del feminismo. Hay quienes no reconocen esta 4ª ola, que creen que, o dicen que se quedó en esas 3, pero eso, creo que son pautas, ¿no? Que fueron marcando como momentos particulares de la historia, pero creo que no se queda solo ahí. Muy bien, de esto que nos contabas que hay varios feminismos, ¿qué nos puedes explicar? Pues es diverso como diversas son las mujeres, ¿no? Y las necesidades y las posiciones políticas y a lo mejor los puntos que pones al centro de tus batallas, ¿no? Y lo que te va formando ideológica, política, económicamente. Insisto, ¿no? Que creo que tiene que ver con el momento histórico en el que vives y tu realidad, ¿no? Y seguramente para una mujer blanca, académica, con una posición económica alta, pues seguramente las necesidades pues no serán las mismas que una mujer indígena, lesbiana, ¿no? Viviendo en alguna comunidad. Para mí son así, y también hay quienes lo reconocen y quienes no. Para mí los feminismos son así, tan diversos como son diversas las mujeres, ¿no? Y bueno, claro, también la literatura marca como ciertas divisiones, pero que finalmente creo que eso, ¿no? Se basan en posiciones políticas diversas.
Ay, también otra cosa que luego dicen es que son las feministas radicales, ¿no? Y yo es como de, pues mis amigas son las feministas radicales. O sea, como que a veces se toma como si es como las que hacen las cosas más extremas, ¿no? O sea, tú eres feminista radical y qué significa, si lo eres o no, ser una feminista radical. Pues no me considero una feminista radical, pero sí creo que el movimiento feminista es radical, ¿no? Yo sí creo que es el único movimiento social que intenta cambiarlo todo y por eso es tan brutal, ¿no? En la sensación de nosotras mismas, cuando empiezas a pensar, cuando te provoca el feminismo a cuestionarte, a deconstruirte, tal, es brutal, o sea, poco como ir a terapia, ¿no? Pues sí, mirarte los machismos, mirarte como y todo en lo que aportas pues a esos sistemas. Pero pues creo que es así como en esa pues sí, en esa brutalidad, ¿no? Y pues no, pues creo que eso, el feminismo es radical en sí, es un movimiento que pretende cambiar todo y volverlo a acomodar de un modo más igualitario. En el feminismo que yo trato de aprender, pues en ese feminismo caben otras miradas, ¿no? Otras personas, incluso otras formas de ser mujer que a lo mejor antes no eran como tan visibles en mi punto de vista, ¿no? O en mi historia. Y justo en ese sentido, ¿hay enfrentamiento a veces entre algún feminismo y las personas trans? Yo creo que sí, que hoy lo hay y que es muy grave y que me parece bastante penoso en mi punto de vista. Pues a final de cuentas estas provocaciones que en mi vida ha tenido el feminismo justo a eso se revelaban, ¿no? A tratar de como que no visibilizar, ¿no? Ciertas historias. Y sí, hay una corriente del feminismo que hoy pues niega estas historias y esta forma de ser mujer, ¿no? Y presentarte en el mundo. Y además creo yo que de renunciar a estos privilegios masculinos y declararte así, y entonces pues sí hay una tendencia a decir que a negarlo, ¿no? Y a no incluirlo, pues a ser excluyente, ¿no? Justo al revés de lo que en mi experiencia pues me ha planteado el feminismo, ¿no? Sí, creo que hoy hay un feminismo trans excluyente y una pugna brutal en las calles, pero también en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y para eso decir también que el cuerpo pues también es digital, ¿no? No lo digo yo, lo dice luchadoras. No dice pero la eso, ciencia. está ahí, ¿no? El cuerpo digital también puesto ahí, en lo que es real, en lo que todo el tiempo estamos como conversando y poniendo ahí al centro también del debate público, ¿no? Claro, donde ya estamos como metides a lo digital, ¿no? O sea, el teletrabajo prácticamente es tenernos metidos en la computadora y claro que también lo que impacta en el internet, no solo en el trabajo, sino en nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos en internet, pues todo, es ¿no? estar ahí también. Convivir, relacionarte, placer, ocio, relaciones, sexting, todo está ahí. todo eso. Posiciones políticas, ¿no? Y que posiciones hoy, sexuales. Exacto. Pues sí, digamos que justo tratemos de tener una relación pues más de cultura de integración, de equidad y de paz, ¿no? Sobre todo. O sea, creo que un poco el feminismo eso ha tratado como de tratémonos como iguales. Pues sí, de incluir para mí, ¿no? Y por eso insisto en el feminismo que yo trato de aprender, ¿no? Y que trato como de eso, de estar pues pensando, cuestionando hacia adentro, hacia afuera, tal. Para mí significa eso, ¿no? No más exclusión, sino todo lo contrario, ¿no? Eso, es que claro, a mí esos discursos ya me suenan al panismo que combatí en no sé cuántos años, pues, de lo que me ha tocado de militancia, claro. ¿No? Completamente, pues, contrario. Y pues también me parece que entender que el feminismo no es algo en contra de los hombres, y que nos puedas explicar un poco eso, como es en contra de una ideología, porque incluso hay mujeres que pueden ser muy machistas, ¿no? Y muy misóginas.
Sí, totalmente, eso decía, ¿no? Al final nos toca deconstruirnos a todas y quienes nos vamos nombrando feministas, pues eso también, ¿no? Nos toca irnos deconstruyendo, o sea, no podemos estar fuera de esto si vivimos inmersas en este sistema, ¿no? Creo que ni hay como una doble responsabilidad de las mujeres, por supuesto, y creo que sí, que la batalla es contra ese sistema patriarcal que pondera ciertas cosas sobre otras y que eso genera pues desigualdades que se reflejan en falta de oportunidades, en falta de libertades, ¿no? Para ciertas personas, que es muy claro, todo lo que está fuera de ser hombre, blanco, heterosexual, sin discapacidad, etcétera, es de repente como castigado socialmente, ¿no? Y lo que pretendemos es decir que esta mirada que mucho tiempo llamamos de género pero son los feminismos, pues lo que pretende es dar luz a eso y decir no, es ese sistema, ¿no? Que yo siempre creo que es además junto patriarcado y capitalismo, como en esta, pues sí, como formando, ¿no? Formulando todas estas desigualdades. Pues hay que acabar con el patriarcado y con el capitalismo. Sí, por favor. Y no nos queda de otra. Más que hacer el amor y no la guerra. Ya sé. Y no es en contra de los hombres, como decía Anabel Ochoa. Sí, a mí los hombres me gustan más que el arroz con leche. Pero en contra de los machos, sí. Y del machismo. Pues quédate con nosotros, Junuen. Vamos a contarte un par de secciones y queremos que nos des tu bobo también. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal tienes tu bobo? ¿Qué tal tienes tu bobo? Por no decir tu boba, porque eso sí se escucharía muy raro. Vamos a pasar a nuestra sección que se llama Cultivándonos, muchachos. Cultivándonos. Gracias. Pues regresa Mentiras el musical, muchachos, que se estrena justo el 13 de mayo en el Teatro Aldama, entonces para que estén ahí pendientes. Ese musical fue escrito y dirigido por José Manuel López Velarde y contará con un elenco bajo la producción de Alejandro Gou, Oscar Carnicero y Ari Boroboy. Esperemos que no haya broncas porque luego, pero bueno. Recordemos que justo ya hubo un pleito con Morris Hilbert, quien había producido esta puesta en escena antes de la pandemia, y José Manuel López Velarde siendo este último quien quedará con los derechos de la obra. Entonces, en musical aborda temas de amor, desamor, infidelidades, todo musicalizado con grandes éxitos de los 80s, como Emanuel, Yuri, Lupita D'Alessio, Mijares, quienes también dan nombre a los personajes. Pues recuerda que tenemos un programa de mentiras en la pareja. De eso va la obra, así es de que vaya a verlo. Compre los boletos en preventa. Esperemos que nos patrocine pronto. Gracias. Ay, sí, yo quiero ir a verlo. ¿Tú ya lo fuiste a ver? No. Ay, a mí me encanta. A mí no me gusta. Es que además empiezan con Amanda Miguel, ¿no? Ya no sé, la verdad es que no lo he visto, ¿para qué les miento? Pero solo yo les vengo a traer la información. De agasajo, así es que ustedes vayan. Agasájese. Así Víctor y la cultura pop. Pero a ver, cuéntanos. Entonces habla de las mentiras en la pareja. Pues más bien, o sea, es justo un musical hay creo que 2 canciones que hablan sobre mentiras de Lupita D'Alessio y de Yuri. Y entonces como que ahí van haciendo el collage, el popurrí. Y entonces además como que, o sea, la más cagada es Lupita, ¿no? Tienen que verla. Que es la secretaria, y entonces ponen la canción de la secretaria, también de Daniela Roma. Está buenísima. No sé si la vayan a cambiar ahora que hubo este pleito con el Morris y así. Con el Morris. Pero, pues ya, o sea, porque el otro quería como quedarse los derechos y todo. Sí. Te pregunté una cosa y no me contestaste, qué amable. ¿De qué habla de las mentiras en la pareja? Pues sí, porque gracias, sale que todo. está embarazada y que luego anda con una, pero anda con otra. Y amor mío, déjala. Y así todo. No, está buenísima. Gracias. Parece telenovela. Sí, pues obviamente. Pero está muy bien. Divertida. Y al final el desenlace es inesperado. Gracias. Qué bobo eres. Sí, pues más bien el chisme era que el productor Morris Hilbert era quien había producido, pero quien lo escribió fue otra persona, y que fue López Velarde, y entonces él declaró que no le habían pagado
durante casi 11 años las regalías correspondientes y el contrato sigue vigente, entonces habían hecho una pausa, aprovechando también la pandemia, pero van a retomar, entonces pues quién sabe qué suceda porque pues traen pleito de regalías, pero el contrato todavía no acaba, muchachos. Así el chisme. Entonces, pues, vayan a ver antes de que desaparezca. Sí, el 13 de mayo O de plano no estamos salga. a un mes de que estrene, entonces vaya. Pero bueno, pues vamos ahora a otra Muy aclamada por la muy academia. aclamada sección que esta fue cultivándonos, que parecía chismecito, la verdad, ¿no? Pero sí, porque todavía no está y Víctor nos contó el chisme. Pero bueno, esta se llama el chismecito y pues sobre todo en la pandemia, muchachos, ha sido un boom. Ángela Aguilar, quien ha continuado con la profesión de su padre, Pepe Aguilar, como cantante, por si usted no lo sabía, ¿no? Entonces, hace unos días se filtraron fotos en las que mostraban que Ángela se estaba besando con su novio, quien es 15 años mayor que ella. El supuesto novio, de nombre Humberto Gusilao, es compositor de 33 años y ha realizado canciones para Calibre 50, Cristian Odal y para la misma Ángela Aguilar. Y Ángela se mostró muy consternada en un video diciendo que se sentía triste porque le habían quitado la opción de decidir si se subía alguna foto o de hacer pública su vida personal, porque hasta el momento ella no había declarado que pues, andaba con alguien y menos con este hombre. Con el Gusti. 15 años mayor que ella. Una cochinada lo de filtraciones. Sí, ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué opinas? Porque, o sea, de pronto se cuestiona, ¿no? O sea, como si ya son personas públicas, si se puede o no hacer público y hasta qué Grado. punto. Pues es que es claro el derecho a la privacidad, ¿no? O sea, en la vida física y en la vida digital tienes derecho a la privacidad. Es una gestión que de repente parece que no podemos hacer y sí. O sea, es un derecho basiquísimo, ¿no? Y un paso antes, pues la agencia, ¿no? Agenciarnos, pues como apoderarnos de los derechos que tenemos, ¿no? La privacidad y es algo que incluso, pues las plataformas, ¿no? La navegación, etcétera, pues te lo sugieren o te lo permiten y creo que es un derecho que se tiene que súper respetar, ¿no? Y bueno, porque claro, hay filtraciones a filtraciones, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos ya esta ley llamada Ingrid. ¿Olimpia? No, la ley Olimpia es sobre difusión de imágenes íntimas. Ok. Pero la ley Ingrid, esta de filtraciones en medios de comunicación, que bueno, ahí tiene un chiste si eres persona servidora público filtrando fotos sobre un feminicidio, ¿no? Que justo esto Claro. decíamos, de por sí ha sido complicado colocar el tema, ponerlo al centro del debate público y de la reflexión o de la sensibilización de las personas, ¿no? Y filtrando este tipo de información me parece, pues bueno, totalmente reprobable, pues. Aunque también por otro lado no creo que las leyes vayan resolviendo la vida de las personas, ¿no? En general. Pero bueno, pues eso está ahí, creo que el tema de la privacidad al centro. Víctor Castellanos. Pues ya lo dijo todo. Pues también denuncie si usted es víctima de algún tipo de filtración sin su consentimiento y usted también, pues vea que va a publicar, sobre todo cuando se trata de una tercera persona, aunque sea su pareja. Sí, el problema no es compartirnos imágenes íntimas, ¿no? El problema es romper el pacto íntimo que se hace entre personas que se tienen confianza y andar difundiendo imágenes sin el consentimiento de las personas, ¿no? Así es, ya No lo sea digo. culé, no sea culé. Gracias. Respete. Por favor. Víctor, pero tú nos vas a contar las sex news. Ay, pues la sex news que tiene que ver con leyes, porque nos encantan las leyes. Bueno, no, la verdad es que sí, por ejemplo, en Estados Unidos como que hay, o sea, como unos mínimos y ya cada estado como que pero aquí la gente sí necesita que le digas con pelos y señales, ¿no? Entonces es el caso de Jalisco, que aprobó apenas el matrimonio igualitario, y también se ponen multas a quienes pues practiquen las terapias o estas
Ajá, las El terapias COSIG. que más bien son torturas, ¿no? Para intentar cambiar algo que ya no tiene por qué ser cambiado. O sea, que no tiene por qué ser cambiado ya de por sí. Y también, pues, o sea, todo esto que tiene que ver con la identidad de género. También está por discutirse en Veracruz y ahí vamos, ¿no? Porque unos lo discuten y se regresa porque siempre, pues, hay diputados que no creen en las libertades. Y me parece a mí, no sé, pero, o sea, como todas, o sea, la ley Olimpia, la ley Ingrid, el matrimonio igualitario, prohibir la CECOSIG, También ese, por favor. no Sobre todo criminalizar el aborto. Describir. No criminalizar La libertad de el hacer su con quien usted quiera. por favor. Como que debería ser un paquete de leyes, ¿no? Así como de, a ver, o sea, que todos los estados ya deberían de tenerlo, ¿no? O sea, que vinieron en paquete. Y los que no tienen así, ¿de a cuál te falta a ti? Pues ahí te la atoramos. Porque incluso antes la Ciudad de México era la que iba como marcando el paso, ¿no? Pero, por ejemplo, Jalisco, que fue ya, De pues las hace unos pioneras. meses, en reconocer la identidad de género en personas menores de 18 años, ¿no? Y ya luego fue la Personas Ciudad de trans. México. Sí, de infancias trans. Exacto, ¿no? Entonces me parece que debería de hacerse un checklist, un semaforito y que todos ya pasen así. Sí, o sea, un semaforito, pero también con sus respectivas formas de seguimiento, de validación, de aplicación de esas leyes, porque Claro. a final de cuentas en letras hay un montón de cosas que luego cuando se tratan de traducir operar. en justicia, la verdad es que en este sistema no ocurre, ¿no? Por eso digo que no es como una ley que solamente venga como a resolvernos el pedo, sino que Protocolos, sí, capacitación, exacto, seguimiento. totalmente. O sea, al final hablamos de problemas estructurales, ¿no? Y así es como se tienen que ir resolviendo. Y que todo tiene que ver con el machismo y el capitalismo. Totalmente. Entonces ya hay que pasar de ese sistema. Que pues Lo me parece estamos que tirando. sí van a tardar algún ratito, ¿no? Pero Pues sí, o sea, bueno, pero hemos visto cambios importantes, Claro. ¿no? Que tienen que ver con este diálogo permanente, con esta discusión permanente. Antes no hablábamos de feminicidio como hoy hablamos, ¿no? Y estamos ahí, y claro, vienen las embestidas. Hoy estamos con un número estúpido de desapariciones de mujeres en el país, ¿no? Las chavas en Nuevo León están diciendo qué está pasando, ¿no? Y a la par, bueno, pues seguir exigiendo que esto tendría que parar desde la estructura, ¿no? O sea, desde cada uno. Pues muy bien. ¿Qué aprendiste el día de hoy, Víctor Castellanos? Es que que te veo muy callado. Hoy por fin Pensativo. veo a Las Víctor dos, ¿eh? callado. O Siento sea, que las dos están muy calladas. no, Me pero es siento que como- yo Feminismo. cuando hablamos de placer pues hablo, pero cuando hablamos de feminismo me reservo un poco. bueno, te puedes salir del cuadro, gracias. Te vemos la siguiente. Gracias. Aquí no necesitamos tu alianza. Ya sé. ¿Qué aprendiste? Pues justo me parece que más que aprender ahorita, pues, o sea, como esta tarea que nos toca a nosotros los hombres, ¿no? O sea, como de ir a, pues, a la batalla con otros hombres, o sea, como, no a la batalla de pelear, sino como ir y decirles, a ver, ¿no? O sea, como cuestiónate estas cosas que ni siquiera las has pensado. Lo he platicado con generaciones como más jóvenes y me parece que ya se lo están cuestionando. ¿Más jóvenes que nosotras, dices? Que yo, ¿O a qué te que yo, refieres? más jóvenes que yo. bueno, O sea, eso gente como cualquiera. como universitarias, que yo soy universitaria también. Sí, pero como porque con para eso no es universi- edad, ¿no? Exacto. Pero porque este ya es fósil de la UNAM, la verdad. El CCH. Todavía no acaba el CCH en línea, imagínese. Y entonces, o sea, me da como un poco de esperanza saber que, o sea, ya son generaciones, como que el cambio pasa más rápido en generaciones no tan distanciadas, pues, ¿no? O sea, como de yo y mis papás y mis abuelos creo que seguíamos en las mismas, ¿no? Hasta hace unos cuantos años. Entonces creo que, pues, pues el trabajo es seguir con las personas, con los hombres, ¿no? O sea, no, o sea, y también, o sea, si queremos participar en las marchas y así, pues participemos cuidando les hijes, ¿no? De las personas que van a Claro. marchar, haciendo la chamba, de las personas que no van a ir a... Bueno, haciéndola a diario estaría bien. Sí, pues, ¿no? Pero, o sea, como
o sea, no tenemos que estar en el reflector para decir, yo ya cambié, ¿no? O sea, más bien, o sea, el cambio es sobre todo como hacia cuestionarnos cómo ejercemos violencias de género y eso pues está muy cañón. Romper el pacto patriarcal que el señor presidente dice que ni idea, ¿no? Ajá, Estaría bueno. Sí. Nos acaba de llegar una llamada al teléfono que no hemos dado, pero gracias Así, por llamarnos. Una llamada a este teléfono. A este teléfono. Telepática. Que no. Nos preguntan, Jun, déjame. Ok, sí, ahorita le pregunto. Dame un segundo. Que nos expliques un poco qué es un feminicidio. Porque luego también la gente, pues pareciera que dicen, es que ¿por qué no existe el homicidio? ¿No? Bajo este sistema de pacto patriarcal. Y por qué es importante visibilizarlo desde ahí. Es la forma más violenta, la forma de expresión machista más violenta que se comete contra las mujeres, ¿no? Y si pensamos en este mundo del que hemos estado hablando, patriarcal, con muchas desigualdades sociales, con mucha, pues como con muchos obstáculos hacia la libertad de las mujeres, podemos entender cómo estas relaciones de poder que se dan, pues sí, a través de las relaciones y tal, pues generan unas violencias que bueno, pueden acabar como en estas formas de violencia pues extrema, aunque no sé, ¿no? Yo tengo como mis asegúnes a llamar que las otras violencias no sean extremas, ¿no? Pero es el término que se ha podido utilizar para poder definir que se trata de formas de violencia que tienen particularidades, que se muestran de cierta forma en el espacio público, ¿no? Con exposición de cuerpos y que generalmente vienen después de una cadena de otras formas de violencia, ¿no? Generalmente no es solo ese acto pues de asesinato con odio por el hecho de ser mujer, sino que es una cadena de actos violentos. Y es importante nombrarlo así porque eso, no es un asesinato aislado, no es un asesinato de otra índole, sino que tiene todas estas particularidades que hoy la ley en México reconoce, los tratados internacionales, etcétera. Muy bien. Si quieren dar una opinión, léanse la sentencia de Campo Algodonero y luego platicamos, porque luego llegan sin argumentos. Bueno, y la Ley General de Acceso de las Claro. Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que creo que ya define ahí súper de manera práctica, ¿no? Las formas, los tipos y modalidades de violencia y bueno, toda la información que genera el Observatorio Nacional Ciudadano o Ciudadano Nacional del feminicidio, que yo creo que es la organización que nos ha ido dando como las pistas, ¿no? De cómo se define, cuáles son los obstáculos, incluso eso, ¿no? Para poder hoy, bajo las leyes, demostrar que se trata de feminicidios. Así es, pues ya escuchó usted. Lea, edúquese, ¿verdad? Antes de opinar sobre algo que desconocemos, ¿no? No se vaya ahí como por lo que dicen. Por lo que los dicen que todos los demás. No han leído y no se han educado, por favor. Juno, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendí que estas luces blancas ponen muy nerviosa a la gente. Es que es para que confiesen. Aprendí que, bueno, ya están abriéndose los espacios teatrales después de toda la pandemia también. Muy bien. Y pues me parece más bien súper interesante, ¿no? Las preguntas que plantean a la gente que les sigue, ¿no? Seguir generando, o sea, creo que no se trata de ahorita tirar líneas, ¿no? Ni de dar clases, ni de nada, sino de generar como dudas. Yo siento que se trata de eso, de generar dudas, de pensarnos qué es esto, qué es lo otro, qué me han enseñado que es, tal vez no es tan así, ¿no? Tal vez soy más machista de lo que puedo reconocer, o clasista, o racista, o lo que sea. Y eso creo que está bien interesante hoy poder escuchar a la gente o leerla pues a través de medios electrónicos pues que nos han también un poco y en ciertos sentidos reducido brechas, ¿no? de conversación pública. Muy bien. ¿Y tú?
Yo bien, gracias. Aquí, Bueno, pues ya nos vamos. entrevistando a todos. Qué bueno que estás bien. Pues esto de reconocernos, de deconstruirnos, de saber qué tanto tenemos introyectado de manera cultural, antropológica, el machismo, ¿no? Y tratar de cambiar con nosotros mismos, ¿no? A través del arte, por ejemplo, las obras de teatro, el cine, bla, 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 pues también ayuda como a comprender, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y tratar de cambiarlo y que justo también, pues esto que hemos comentado, siempre consentimiento de la pareja, de la otra persona, de uno es dueño de su cuerpo, de su cuerpo, de su cuerpo. Y pues que también las leyes van avanzando, que ese es un primer paso, que sabemos que todavía falta mucho para que de que esté escrito a que se aplique, pero bueno, por lo menos eso ayuda a que haya un mínimo para que se empiecen a respetar los derechos de los demás. Pues gracias. Ay, pues muchas gracias. Compártanos si usted le quedó alguna duda o así, pues puede contactar a Yunuen a través de dejar su comentario aquí abajo y nosotros se lo hacemos llegar. Porque ya no quiso. Era No quiso broma. dar sus redes, gracias. Porque Yunuen no quiso En hacer. Facebook estoy como Yunuen Rangel Medina. En Twitter estoy como Yunuen RM. Y creo que es todo lo que uso. Bueno, Instagram también, Yunuen algo así. Búsquela Yunuen, como yo no era algo guión así, bajo, algo y tal vez así. así la Y encuentre. tal vez así. Pues muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar. Besos, abrazos, apapachos. Adiós. Salud. Esta es una producción de Sexo en Punto. Participamos Víctor Castellanos, Mónica Salcedo, Daniel Cázares y Alma Cuadros. Música original de Nasdaq Jones.